No es casual que los miembros del Foro de Sao Paulo y la dirección que la inspira, fundamentalmente Fidel Castro y Lula da Silva, corran a auxiliar a uno de sus más conspicuos miembros, el teniente coronel Hugo Chávez, en momentos de una probable agonía personal y sobre todo en momentos de una crisis posiblemente irreparable de su régimen. Y no es casual, porque este gobierno y este régimen son producto del Foro de Sao Paulo, como lo son todos los gobiernos de los llamados países del ALBA. Surge el Foro de Sao Paulo a inspiración de Fidel Castro en los años 90 ante la orfandad en que queda la izquierda revolucionaria y todos los organismos de las guerrillas inspirados en la Revolución Cubana, cuando cae y se derrumba con el muro de Berlín el socialismo de la Unión Soviética y todos los países satélites. Es en ese momento en que, bajo el pretexto de luchar contra la deuda externa y los problemas que genera en nuestros países, Fidel Castro y Lula da Silva acuerdan el Foro de Sao Paulo. Por cierto, uniendo dos vertientes muy sorprendentes de la ideología revolucionaria, el estalinismo, representado allí por Fidel Castro, y el trotskismo, representado allí por Lula da Silva, con una nueva proyección ideológica: ingresar y apoderarse de los gobiernos de América Latina no mediante la violencia, como lo hiciera Guevara y Castro en los 60, sino mediante el copamiento institucional, la conquista de la hegemonía y el ingreso por vía electoral luego de provocar crisis en los distintos países y sus sistemas de dominación, de modo a hacer la revolución como ya lo planteó Hitler, quien dijo: las sociedades modernas, en las sociedades contemporáneas, no se conquista el Estado por medios violentos, sino por medios pacíficos, electorales. Ha sido el aporte del Foro de Sao Paulo. Provocar crisis de dominación como lo hicieron en Ecuador, como lo hicieron en Bolivia y sobre todo como se hizo, inclusive sin su injerencia, en Venezuela, para provocar o golpes de Estado como en Ecuador y como en Bolivia, pero por sobre todo para conseguir entrar a los gobiernos por vía electoral. Gracias a ello, ese Foro de Sao Paulo conquistó Venezuela, se hizo del petróleo venezolano, obtuvo un financiamiento que ni siquiera la Unión Soviética fue capaz de darle al movimiento revolucionario cubano y su intento imperial en América Latina, y provocar consiguientemente la crisis que llevó inclusive a la injerencia por medio de los maletines de cuya existencia todos tenemos conocimiento, al triunfo de la izquierda, de esa izquierda no democrática en Argentina, en Brasil con el mismo Lula y Dilma Rousseff, ex guerrillera urbana, y desde luego en los países que ya todos conocemos. Ese proyecto de dominación imperial que une, al estalinismo cubano y al trotskismo brasileño, del cual se sirve también la burguesía brasileña, convertida gracias a este proyecto, entre otras razones, en la sexta potencia mundial del mundo, la sexta potencia económica. Ese proyecto en Venezuela está sufriendo el embate de una profunda crisis
provocada por la inoperancia, la ineficiencia, la incapacidad del gobierno que representa los intereses del foro y el despertar de la conciencia democrática en Venezuela. De allí la necesidad de que venga el foro y asista dentro de lo que pueda al moribundo Hugo Chávez, al moribundo político y al moribundo biológico. No es posible que nosotros, los sectores democráticos venezolanos, toleremos la injerencia brutal del castronulismo en Venezuela y aceptemos de buen grado que puedan, utilizando nuestros propios recursos, intervenir en nuestro proceso electoral y darle cobertura pseudo-legal, pseudo-legítima al posible y eventual fraude que todos quisiéramos impedir. De manera que convocar a la sociedad venezolana a tomar conciencia de la grave injerencia de este foro de Sao Paulo es una obligación moral de todos nosotros, de todos los sectores democráticos, de manera que denunciemos la presencia del foro, exijamos que todos los sectores democráticos expresen su repulsa a este foro y fortalezcamos nuestro derecho a ir a un proceso electoral justo, transparente y democrático, de manera que a partir del 8 de octubre brille el sol de la libertad, de la justicia, de la prosperidad y del progreso en nuestra patria. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Me toca a mí hablar en nombre de la juventud de Venezuela, que rechaza categóricamente esta soez intervención por parte de estos grupos anarcoides que pretenden resucitar el comunismo soviético, que es el gran fracaso del siglo XX. No negamos, pues, que pudieran haber algunas personas ahí cuya lucha ha sido digna, pero queremos que ellos, más allá del debate ideológico, que ellos se distancien o nos admitan sus vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y con el ELN, que son grupos que han hecho vida activa desde el año 90 hasta el 2008 en esa organización. Estas personas, como todo el mundo sabe, secuestran, asesinan, matan, trafican, y esas personas son las personas con las cuales ellos se han sentado. A confesión de parte, relevo de prueba. El presidente de la República admitió conocer y conversar con Raúl Reyes, fallecido comandante de la FARC, en cuya computadora se encontraron múltiples pruebas de la complicidad de altos personeros del gobierno venezolano con estas delincuentes, con estos terroristas. Nosotros hacemos un llamado a atención que estas propuestas farisaicas que el Foro de Sao Paulo pretende implementar y que de alguna manera ha tenido, pues, abarcado algunos países de Latinoamérica, no van a prosperar. Y en Venezuela no prosperarán porque Venezuela está condenada al éxito. Llega hoy a una disyuntiva definitoria, la cual es entre el futuro y el pasado, entre el cambio y el estancamiento. Entonces, de nuestra organización, fundamentalmente los jóvenes, decimos y hacemos un llamado al país en que estas 600 personas que vienen a hacer campaña electoral reflexionen ellos y todos nosotros los venezolanos de que no es posible que con el dinero que debe estar invirtiéndose en las escuelas y los hospitales vengan a darse la gran vida aquí todas estas personas que lo que vienen es a hacer un coro a una persona, a un candidato en plenas elecciones. Nosotros estamos comprometidos con Venezuela y no podemos dejar pasar debajo de la mesa que esta internacional de izquierda radical venga a nuestro país a darnos lecciones de democracia y de libertad. Muchas gracias.